Bien, estudiantes, reciban un cordial saludo. Por acá intentamos enviarles información importante. Espero que todos se encuentren bien y que podamos llevar las clases de la mejor manera. Ya para eso se les estará entregando las guías para que ustedes puedan trabajar. Lógicamente sé que necesitan alguna explicación para ver cómo se realizan los problemas, entonces es lo que trataré de hacer en este momento, ¿verdad? Primero que todo, vamos a ver cómo calcular las componentes de un vector. Bueno, ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Voy a ver si por acá eh, logro poner la calculadora en la pantalla para que ustedes me puedan ir siguiendo también. Entonces, la idea es, recordemos que si este es el vector, si queremos calcular la componente en X, cos de lo que vale el ángulo, que en este caso es 200, por el valor de el vector, que es de 5. Entonces, el primer resultado sería menos 4,69. Menos 4,69. Y siempre manteniendo la unidad, que sería newtons. El siguiente, que en lugar de, vamos a limpiar la calculadora, para la componente y sería sen de igual 200 grados por 5 newtons. Y esa componente daría menos 1,71. Entonces, menos 1,71 newtons. En este caso, tenemos que averiguar, nos dan las componentes y averiguar el vector. Entonces, no sé, a este caso podemos colocarle el vector A y vamos a calcular cuál es la magnitud de ese vector y la dirección. Entonces, para calcular la magnitud, si ustedes se acuerdan, si usted tiene los dos catetos y quiere averiguar una hipotenusa, que en este caso representaría el vector, lo que voy a aplicar es Pitágoras, que raíz del un cateto, que sería 220 al cuadrado, más raíz del segundo cateto al cuadrado, 300 al cuadrado, y le doy igual. Eso me da 372,02. 372,02 metros, coma. Y voy ahora a averiguar el ángulo. Para averiguar el ángulo, solamente tenemos que aplicar algo que conocemos, que yo creo que anteriormente se los había explicado, tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Cómo hago para colocar tangente a la menos 1 de y sobre x? Shift, tan, fracción, arriba lo que vale y, que sería 300, y en la parte de abajo lo que vale x, que sería 220. Cierro paréntesis y me va a dar que la magnitud del ángulo es 53,74 grados. 53,74 grados. ¿Ves? Partimos de las dos componentes para averiguar la magnitud del vector. Vamos con este otro. De igual manera, sencillo. Tomamos cos de 320 por 800.
y eso me va a dar 612, perdón, voy a sacarlo de nuevo, cos de 320 por 800, que vale el vector 612,83. 612,83 newtons, que serían las unidades que estamos utilizando. Y si fuese con, vamos a ver, para Y con sen, que sería sen de 320 por 800, que sería menos 514,23. Menos 514,23 newtons. Ok, hasta ahí no hay nada complicado. Ahora, para este último caso, por si vienen algunos así en la práctica, voy a dibujar un plano cartesiano para que ustedes se ubiquen. Y dice que, recordemos que acá está el norte, a ver, vamos a verlo con este, el norte, y acá está el este. Si ahí está el norte y se encuentra ubicado el este, dice que del norte al este, de acá hacia acá, hay un ángulo de 20 grados. 20 grados. ¿Ok? Pero recordemos que para sacar las componentes necesitamos que ese ángulo esté pegado al eje X. O se tome el ángulo totalmente desde cero, como fue en estos casos. Como me están dando las coordenadas y ese ángulo no está pegado a X, lo que hago es a 90, que vale todo este ángulo, le resto 20, entonces con el ángulo que voy a trabajar es el de 70 grados. Porque en este caso sí estaría pegado a la componente en X. Siempre tiene que estar pegado a la componente en X. Entonces, acá en realidad lo que tengo que hacer es lo siguiente. Igual tomo la calculadora, cos de, no de 20 grados, porque no está pegado a X, sino de 70 grados, por 400. Me va a dar 136,80. 136,80 metros. Y con este otro, de lo que voy a tener que hacer es, igual tomando la calculadora, por acá, la limpio, y voy a tener sen de 70. Recuerden que tenía que restarle a 20,90 grados, que era el valor total, por 400. Y eso va a dar 375. Vamos a ver, volverlo a colocar, perdón. Sen de 70 por 400. Que nos va a dar 375,87. 375,87 metros. Y así sería esta parte de las componentes. Por ahí van a tener una pequeña práctica sobre eso para que ustedes lo puedan hacer. También me interesa mucho que veamos un par de videos. Este video lo que va a tratar de hacer es como hacer al revés de lo que veníamos trabajando anteriormente. Anteriormente teníamos que dibujar el vector. Acá el vector ya nos va a dar dibujado y lo vamos a convertir mediante una escala. Dice, utilizando el vector dado, una regla,
y un transportador, determine la magnitud y la dirección del vector A utilizando una escala de 1 centímetro es a 2 kilómetros. Vamos a ver y calcular los componentes. Ahí medimos el vector primero que todo. Ahí tenemos el transportador y vemos que ese vector mide 4 centímetros. Ese va a ser el paso número 1. Medir el vector que ya está dado. Entonces tomo los 4 centímetros. Voy a hacer una conversión. Para esa conversión voy a utilizar la escala que me dan de 1 centímetro es a 2 kilómetros. Entonces centímetros arriba, centímetros abajo para cancelar. Y 1 centímetro equivale a 2 kilómetros, según la escala. Cancelo, multiplico acá, 2, 4 por 2, 8, divido entre 1, 8 kilómetros. Esa va a ser la magnitud del vector. Ahora sí, voy a calcular el ángulo. Ahí tenemos los 0, 90, 180 y 270. Y cerramos con 360. Ahora veamos. 0, 90, 180. Hasta ahí sería 180 grados. Coloco el transportador hacia abajo y ahí me da 40 grados. ¿Está bien? De acá a acá hay 40 grados. Después de eso, tengo que saber cuánto es ese ángulo en total, ¿verdad? Que sería de la siguiente forma. De acá a acá los 180 grados más los otros 40 grados que me di hace un rato, que sería 180 más 40 sería 220 grados. Entonces voy a escribir la magnitud del vector. Vean qué fácil, serían los 8 kilómetros, coma, lo que vale el ángulo 220 grados. Como al revés de como lo trabajamos anteriormente. Ahora, con ese nuevo vector, vamos a calcular las componentes. Y las componentes va a ser cos, vamos a ver cos del ángulo que es 220 por el valor del vector que es 8 kilómetros, ¿verdad? Entonces cos de 220 por 8 me va a dar menos 6,12 kilómetros, manteniendo las unidades. Muy sencillo, ¿verdad? Hasta ahí, sen de 220 por igual 8 kilómetros me va a dar 5, perdón, 14 kilómetros. Es importante mantener los signos. Está bien, entonces ese sería el segundo tipo de ejercicio que puede venir, que va a venir dentro de la práctica que ustedes tienen que hacer. Por último, con algunos lo realizamos en clase, pero bueno, vamos a repasarlo. Vamos a hacer un tipo de ejercicio que nos dice que Mario ocupa llegar al colegio donde estudia la especialidad de ejecutivo para centros de servicio y camina 500 metros al este y 200 metros al norte. ¿Cuál es el desplazamiento vectorial resultante calculado por el método gráfico y el método numérico? Ok, ahí vamos a terminar un poco, ya casi vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer son dos conversiones porque nos dan dos datos. Los 500 metros utilizando la escala los voy a convertir a centímetros. La escala me dice que un
Centímetros son 100 metros, entonces metros, metros según la escala, a centímetros. Multiplico esto por esto y lo que da lo divido entre lo de abajo y me da 5 centímetros. Y voy a utilizar el otro dato, los 200 metros. Igual con la escala, tengo metros arriba, metros abajo, los 100 metros que tengo de la escala por acá es a 1 centímetro. Igual multiplico este por este, 200 por 1 dividido entre 100 me da 2 centímetros en el caso de acá. Entonces tengo los dos 5 centímetros y los 2 centímetros que me dio por acá. Voy a tener que dibujar. Igual ahí van a utilizar la regla que exactamente con con la cuadrícula que les estamos dando. Y voy a dibujar los 5 centímetros que representan esos 500 metros hacia el este. Entonces por eso me fui hacia la derecha. Y ahora voy a agarrar hacia arriba. En este caso empecé arriba hacia abajo, pero igual no es hacia el sur, sino es hacia el norte, como lo estoy dibujando por acá. Los 2 centímetros. Y así de manera gráfica, ahora voy a representar desde el punto donde salí hasta el punto donde llegué el desplazamiento, que ya lo voy a señalar por ahí. Así fue gráficamente. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de igual calcular por el método numérico. Aquí es como les mencionaba en otro video, este es Pitágoras. Desplazamiento de hipotenusa es igual a raíz de cateto más cateto a la 2 más cateto a la 2. Entonces, vamos a utilizar el dato original. El primero era 500, raíz, perdón, de 500 al cuadrado más 200 al cuadrado. El segundo que sería 200. Vean que esos valores están en X y en Y. Ok, lo meto a la calculadora. Manteniendo las unidades iniciales. Ya ahí averigué el desplazamiento. Ya tengo la magnitud, la dirección, pero voy a explicarles cómo lo obtuve. Tangente a la menos 1 de Y sobre X. ¿Quién era Y en ese caso? El que tenía la dirección hacia el norte, que serían los 200 metros. Le coloco la Y para que ustedes se acuerden. Y X eran los 500 metros. Entonces usted para aplicar tangente a la menos 1 nada más hace shift en la calculadora, tan de 200 sobre 500, que va a dar 21,80. Y primero va a ir X y después va a ir Y. X sería este y Y sería norte, con los 21,80 grados. Eso sería la dirección. Ahora va el vector resultante. Tomo el desplazamiento, la magnitud, lo coloco de este dato. Tomo la dirección que yo le había averiguado y este sería la dirección del vector. Ok. Les voy a explicar un momentito por acá para los que no saben todavía manipular bien, para averiguar el ángulo. Shift, tan, fracción
200 bajo 500. Hago hacia acá, cierro y le doy igual 21,80 como estaba en el programa anterior. Vamos a ver. Muchachos, acordarles estar repasando. Por favor, si tienen el chance de comunicarse con algún compañero que por diversas razones no tiene acceso al material o que se den cuenta que no tiene acceso al material, por favor comunicarse con él para que puedan accesar a este material que es de suma importancia para que ustedes puedan recordarse de lo que hemos estado trabajando. Creo que es la manera más fácil. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos pronto, si Dios lo permite.